Bienvenidos todos a este podcast en el cual vamos a hablar sobre simulación, aprovechando y agradeciendo también de que estamos en el Congreso de Educación y Ciencias de la Salud que está desarrollando la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Estamos aquí con colegas latinoamericanos de gran renombre y recorrido a través de la educación y la simulación para hacer este espacio que hemos llamado el panorama de la simulación clínica en Latinoamérica. Voy a presentarles rápidamente para que ellos den sus credenciales. El doctor Adalberto Amaya, el doctor Galo Sánchez y el doctor Mauricio Soto nos están acompañando aquí y pues es un espacio muy interesante para poder hablar de toda su experiencia. Doctor. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Adalberto Amaya, soy médico especialista en medicina familiar integral, especialista en educación médica y doctorado en ciencias de la educación. Soy quien ha liderado un poquito el desarrollo de esta parte de simulación clínica en Latinoamérica, fundador de la Asociación Latinoamericana de Simulación Clínica, hoy Federación Latinoamericana. Y bueno, me he dedicado toda la vida a la enseñanza de medicina en semiología y a desarrollar la simulación en muchos aspectos desde el punto de vista didáctico y evaluativo. Muy bien, gracias. Doctor Soto. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Mauricio Soto Suazo, soy secretario ejecutivo de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, profesor titular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, integrante del Comité Ejecutivo de la Red Andina de Facultades de Medicina y además, ahora último, integrante del Comité Académico de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina FEPAFEP. Durante mis últimos años he tenido cargos de gestión y como director de escuela, vicedecanato y decanato, y por esa razón me involucré con la educación médica. Entre ciertos tópicos de educación médica está la simulación. Okay, bien. Galo Sánchez. Soy Galo Sánchez del Hierro, actualmente soy presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos. Tengo un doctorado en la Universidad de Amberes sobre destrezas obstétricas en zonas rurales del Ecuador. Además, soy especialista de medicina familiar. Soy coordinador de un programa que se llama Advanced Life Support in Obstetrics, que fue incluido en Ecuador desde el 2003. Y ese es nuestro interés, conocer cómo ha evolucionado toda la simulación aquí en el país. Muy bien, como ustedes escucharon sus credenciales, son gente que puede compartirnos sus experiencias de educación en ciencias de la salud y justamente este momento es clave, creo, poder tenerles tan cerca en un lugar en el centro del Ecuador para poder hablar de estas experiencias. Dicho esto, pues el centro o el objetivo principal de la formación en ciencias de la salud es la atención de calidad de esos pacientes, ¿sí? Y en el recorrido que se ha hecho en todos los países hay una evolución un poco sui generis. Mis primeras experiencias de simulación en el año 2008 fueron viendo el crecimiento en Colombia de simulación y ahí en algún momento me topé con el doctor Adalberto Amaya y conversamos sobre lo que era simulación y me di cuenta que aquí en el país estábamos en pañales. Quisiera darle la palabra al querido doctor y preguntarle qué ve o cómo ve la evolución en este tiempo de la educación en ciencias de la salud en Latinoamérica. Bueno, la evolución ha sido muy positiva desde el punto de vista de que sí se ha asumido la implementación y la introducción de la simulación clínica al interior de las facultades de ciencias de la salud. Inicialmente yo viajaba simplemente transmitiendo una idea y por la misma formación latinoamericana había una reticencia a ir a utilizar esta estrategia porque todo el mundo pensaba que simplemente se educaba era con el paciente en hospitales y era necesario solamente tener ese contacto. ¿Qué sucedió con el tiempo? Se fueron generando ya los insumos y los espacios para hacer la simulación, pero entonces vino la otra parte y era las personas que tratan de llevar esto al extremo de decir tranquilo que si hace simulación entonces ya no necesita hospital, cosa que es un error conceptual que es importante de corregir a estas alturas de la vida, porque cuando se toma esto como algo fundamental al punto de decir que esta es una estrategia curricular o es un modelo pedagógico, pues hay un error directamente en lo que es el lenguaje académico,
Esto no es un modelo curricular ni pedagógico, es simplemente una estrategia didáctica y evaluativa de gran uso que favorece el desarrollo de los indicadores de competencia necesarios para que cuando llegue a la realidad del paciente lo haga con calidad. Entonces es antes de llegar a esa situación del paciente. Durante la pandemia, por ejemplo, vivimos la situación, yo estaba de presidente en ese momento de la Asociación Latinoamericana y comenzaron a decir, no hay problema, porque si no pueden ir al hospital por la pandemia, para eso tenemos simulación. Me tocó hacer un video que está ahí en la parte de la asociación, donde yo explicaba muy claramente que la solución no era el hacer simulación para reemplazar las prácticas. Así usted haga simulación, tiene que ir a la práctica clínica específica. Entonces la evolución ha sido lo suficientemente clara como para que en este momento cuestione las personas que piensen que esto reemplaza la parte hospitalaria. Creo que ya se está tomando conciencia de eso, pero lo otro es que inicialmente era una estrategia didáctica que costaba mucho dinero, por lo cual no se invertía el dinero. Después vino el cambio conceptual, había que invertir mucho dinero en simuladores, pero se vio que realmente, y ya lo veo, pues, que lo que es importante es la formación de los docentes en torno a la simulación clínica, porque entonces el hecho de tener simuladores de alta fidelidad no significa que usted esté haciendo simulación realmente que dé una alta calidad de formación. Entonces el saber cómo se maneja la estrategia como didáctica y como evaluación, con sus diferentes aspectos que pues tiene la simulación clínica, el saber cómo se maneja es más importante que tener un simulador de un alto costo. Ya evolucionamos a la simulación virtual, a la realidad ampliada, pero yo veo, por ejemplo, que son instrumentos que desde el punto de vista conceptual de competencias tal vez no desarrollan la competencia completa, sino son estructurados para el desarrollo del saber o de pronto del saber cómo se hace durante la fase de instrucción, pero no es la competencia completa porque es un simulador, o sea, no reemplaza las competencias profesionales y sí la parte técnica. Si va a lo profesional hay otro tipo de simulación que sí nos sirve y no por el costo de un simulador virtual. Muy bien, quiero resaltar ahí algo muy importante que incluso está en una diapositiva mía. Simular no es usar simuladores, o simulación no es usar simuladores. Y muchas instituciones comienzan ese camino comprando. Literalmente es un catálogo donde me meto con un montón de dinero, un presupuesto incrementado y compro simuladores que nunca voy a utilizar todas sus características, ¿no? Y no invertimos en lo más importante, que es en la formación de esos estudiantes, de esos profesionales que van a dar las clases a esos estudiantes, ¿sí? De acuerdo. Eso es súper importante. La otra que resalto es el tema de que en sí no reemplaza la formación junto con el estudiante en la área clínica real, sino que logra que ese estudiante cuando llegue allá esté mejor formado, tenga menos riesgo de equivocarse y de alguna manera sus manos, su actitud, sus competencias sean mejor llevaderas en ese espacio, ¿no? Por un lado. Por otro, pues, ya siendo un caso muy puntual, ¿cómo ha visto el crecimiento en Ecuador de la simulación en el transcurso de estos años? Sí, pues me atrevería a decir que sí, ha crecido progresivamente de acuerdo a lo que ha crecido en los demás países latinoamericanos. Lo que pasa es que creo que entró en eso unos años después de lo que habíamos entrado a otros países, pero lo ha hecho de la misma manera. Me llama la atención y quiero hacer énfasis en eso, en la importancia que acabas de decir, que genera seguridad en el estudiante, pero también seguridad del paciente, porque si lo atiendo y ya he tenido formación en simulación, entonces se ha hecho de esa manera. En Ecuador creo que estamos introduciendo ya la parte del uso de la simulación y creo que estamos en una fase ya de formación docente para utilizar bien la simulación, porque no es comprar simuladores, pero sí hay que formar, creo que hay que formar. Interesante. Y por otro lado también, creo que pasa en toda Latinoamérica, los estudiantes de ciencias de la salud, luego de un ciclo académico muy fuerte, llegan a un año final, que en muchos lados se llama internado o ciclo rotativo, en el cual en la mayoría de casos mandamos estudiantes que hicimos el mejor esfuerzo porque estén bien formados en todo tipo de competencias, pero cuando llegan y terminan ese año de educación de internado, lo que nos evidencia es que ahí se deformaron, es decir, llegaron y sabían hacer un parto de manera eficiente, con calidad y más,
sabían hacer una reanimación neonatal de manera adecuada o tomar una presión arterial, que es algo relativamente sencillo, con toda la técnica adecuada, y llegan y ponen el estetoscopio dentro del manguito, el tensiómetro sobre la ropa y un montón de cosas que habíamos ido puliendo en su trayecto para lograr una educación adecuada. Además de eso, existe un proceso relacionado con las actitudes blandas o competencias blandas y también la violencia que puede existir en la formación. En mi formación, y no me van a dejar mentir, hemos evidenciado que existe mucha violencia en la formación del profesional sanitario y sobre todo enfocando al género femenino de alguna manera. Hemos visto también el trayecto de algunas investigaciones donde el doctor Soto nos ha podido dar datos e identificar que hay muchas cosas por mejorar en este punto en Latinoamérica, y me gustaría que nos converse un poco de este tema y cómo a través de la simulación podríamos lograr mejorar esta formación. Sí, yo primero quiero complementar a lo que está mencionando el doctor. Primero, decir que la simulación es una herramienta didáctica. Segundo, no reemplaza ningún tipo de actividad, es un complemento de. ¿Y por qué hablamos de complemento? Porque tenemos que aprender que nuestros estudiantes tienen diferentes curvas de aprendizaje. No todos aprenden al mismo tiempo. Algunos necesitan más tiempo para aprender alguna habilidad clínica o menos tiempo. La simulación nos entrega como herramienta estandarizar la curva de aprendizaje o el aprendizaje, mejor dicho, de la habilidad determinada. Y eso nos permite que cuando ellos ya se enfrenten a los pacientes reales, ya lleguen todos con la destreza o habilidad clínica ya aprendida y no utilicemos, como era antiguamente, a los pacientes para aprender. Y eso va en respeto al paciente y en respeto también al estudiante. Lo segundo es que como herramienta hay que saber qué es lo que yo necesito, para qué lo quiero y en base a eso realizar la adquisición. Porque hemos visto que en un inicio se formaron muchos centros de simulación con muchos fantomas muy caros, pero no sirven para el pregrado. Sirven sí para la programación de formación de especialistas, pero para ciertas áreas específicas, pero no para la formación de un pregrado. Un fantoma muy especializado para parto sirve muy bien para un especialista para obstetra, pero para estudiantes de medicina o de enfermería no sirve porque ellos llegan a un cierto nivel. Dado la judicialización de la medicina, al menos en Chile, los partos no pueden ser atendidos por un médico general. Hoy en día tiene que ser atendido por un especialista, por un obstetra ginecólogo. Entonces eso limita que entonces nosotros no podemos enseñarle parto a los estudiantes. Sí, como ocurre, los signos y síntomas, que en caso de una eventualidad estén presentes, ellos pueden hacerse cargo de la primera etapa del parto. Con relación, ¿y por qué hago toda esta introducción? Hago toda esta introducción porque cuando tú me dices sobre la violencia, sí, se ocupa como una estrategia de aprendizaje. Tú puedes simular situaciones de violencia en la atención sanitaria en un centro de simulación, pero lo simulas, no significa que sea real. Y para eso tú tienes que llevar a cabo los protocolos que ya existen en diferentes centros sanitarios, hospitales, CEFAM, en que ellos tienen establecido que cuando tenemos un paciente violento o un pariente violento, hay todo un protocolo que seguir. ¿Para qué ocupamos la simulación? Para que ellos usen el protocolo de manera adecuada y no esperen, debido al estrés de la situación, ya demasiado tarde para llamar al guardia, para llamar al colega del otro box o para dar el alerta en el pasillo que está en una situación estresante. Eso es una estrategia de enseñanza y que ocupa como herramienta el elemento que es la simulación. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se habla de la violencia en la formación, bueno, el centro de simulación sirve para enseñar a hacer el trabajo en equipo. Cuando tú enseñas a hacer trabajo en equipo, la violencia disminuye considerablemente porque cada uno sabe cuál es su rol y respeta el rol del otro. Entonces tú puedes hacer dos tipos de trabajo en equipo en un centro de simulación. Uno que corresponde a todos los integrantes de la misma carrera,
hacer trabajo en equipos para enfermeros, para médicos, pero eso es irreal, dado que cuando se va a la parte real, él se va a encontrar con enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, técnicos paramédicos, secretaria administrativa, guardia, auxiliar del aseo, etc. Y ese es un trabajo interdisciplinar. Entonces, ese trabajo interdisciplinar tú lo puedes hacer, usarlo y enseñarlo en un centro de simulación, pero es una herramienta para enseñar y no te reemplaza lo real. Y con eso, cuando tú le enseñas el trabajo interdisciplinar, él respeta al otro ser humano, respeta al otro profesional y sabe lo cuán importante que es la función del otro. Y al mismo tiempo permite que los docentes reconozcan que sus estudiantes, sus educandos son seres humanos y que también hay que tener un trato igualitario, y eso todo se aprende en la simulación. Pero todo eso es una curva de aprendizaje, como una estrategia de enseñanza. Y como muy bien dice el doctor, no te reemplaza la conversación que tú tienes que tener con cada uno de los estudiantes, no te reemplaza el campo clínico, sino que te prepara para el campo clínico. Y por eso que siempre hablamos que es complementario a. No te hace disminuir las horas de campo clínico, sino que te permite ir preparándolo para que llegue de manera adecuada al campo clínico. Bien, muchas gracias. Y tocó un tema muy importante. Llevándolo a la realidad local aquí en el país, los profesionales sanitarios en medicina, cuando acaban la universidad, tienen que cumplir un año llamado Año de Salud Rural. Ese año es un año obligatorio que deben cumplir para poder ser acreditados como médicos. No sé si en Colombia o en Chile es similar, pero acá no es que acabas la universidad y ya eres un médico y tienes credenciales para atender. No, tienes que ir y dar un servicio llamado servicio rural para poder atender a la población del país, y acabado ese servicio te certificas como profesional de la salud. Acá está sucediendo exactamente lo mismo, que quien tiene que atender un parto es un profesional de la ginecobstetricia, ¿ok? Pero en la área rural, en el pueblo que está botado en un sector, no hay ese ginecobstetra. Hay este médico rural que está atendiendo en un centro de salud, ¿ok? Por ahí hay experiencias que se lograron hacer a nivel local, y quisiera que nos cuentes un poco de esa experiencia y cómo evidenciaste que estamos en esto hasta hoy en día, ¿no? Sí. Para aclarar un poquito lo último que acabas de decir, actualmente la certificación, o sea, para que tú puedas ejercer en el país, también es necesario dar o pasar la prueba que se denomina la prueba del CASES. Entonces, donde tú das la prueba y la pasas brindando los conocimientos que obtuviste en la universidad. Sin embargo, esta prueba solo es de conocimientos, ¿sí? ¿Qué es lo que encontré en la tesis de doctorado en la investigación? En la zona rural, los médicos recién graduados no tenían las destrezas necesarias para atender las emergencias más comunes en obstetricia que se dan a nivel de Ecuador. Y eso se da o se relaciona con la alta tasa de mortalidad materna que nosotros tenemos. Teníamos en esa época que se realizó el estudio, en 2007, alrededor de 140 muertes maternas, cuando lo esperado era menos de 30. ¿Qué se encontró? Los estudiantes, los recién graduados, no conocían las destrezas necesarias para atender esas emergencias. Los estudiantes no habían tenido acceso a simulación en ese tiempo. Los estudiantes desconocían que había un proceso de aprendizaje que se basaba en simulación previo a la atención en pacientes normales, en pacientes que están dando a luz. Eso llevó a que en una segunda fase implementemos una prueba en la cual a un grupo de estudiantes quienes recibían clases normales de obstetricia se les tome una evaluación clínica objetiva estructurada con 6 estaciones. Obviamente, cuando estos estudiantes dieron esta prueba, no pasaron las 6 estaciones, aunque tenían los conocimientos.
Posteriormente, a otro grupo de estudiantes se les dio una capacitación basada en simulación, además de lo que recibían las clases teóricas, y estos estudiantes lograron pasar en un 50% esta evaluación clínica objetiva estructurada. ¿Qué nos indica esto? Que la simulación, como bien han dicho mis colegas, es una herramienta educativa que mejora las destrezas que nosotros enseñamos. En este caso, mejoramos las destrezas en obstetricia. Perfecto. Súper interesante, pero la mortalidad materna en el Ecuador no es que haya bajado mucho. ¿Qué está pasando? No bajó mucho y es una suma de eventos. A ver, primero, para el 2003, la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar trajo un programa que se llama ALSO, Advanced Life Support in Obstetrics, que tenía ciertas partes que eran usadas con simulación, en la que le enseñábamos, por ejemplo, el manejo de la hemorragia posparto, que es la principal causa prevenible en Ecuador de muerte materna. Sin embargo, las guías del Ministerio de Salud recién tomaron esa evidencia para el año 2010-2011 y la implementaron en los siguientes años. Si nosotros vemos la evolución, empezó a descender un poco la mortalidad materna hasta el 2019, llegando a tener entre 80 a 90 muertes maternas. Sin embargo, llegó el COVID, que también hizo un pico, y actualmente otra vez está disminuyendo, y yo creo que es porque se han sumado otras estrategias. Además de las guías de práctica clínica, estamos enseñando en las universidades con simuladores. Además, hay procesos de certificación de los centros de atención materna que también influyen en que los equipos de salud estén preparados para atender este tipo de emergencias. Y hay, por ejemplo, el score mamá, la clave roja, la clave azul, la clave amarilla, que son estrategias del Ministerio de Salud Pública que han logrado reducir más la tasa de mortalidad materna. Sin embargo, nos falta mucho por hacer y creo que la simulación juega un rol importante como una herramienta educativa en las escuelas de medicina, en las escuelas de enfermería y toda el área de salud. Muchas gracias, Galito. Y ahí estamos hablando de un tema de educación interdisciplinaria, formar un equipo de trabajo interdisciplinario. Pero también estamos viendo que están, como dice el doctor Soto, el doctor Amaya, están creciendo los espacios de simulación en las instituciones de educación superior en toda Latinoamérica. Se está generando estrategias un poco para estandarizar este crecimiento. ¿Qué es necesario observar en una institución académica para lograr que se haga un espacio estandarizado de simulación? Sí. Yo creo que es fundamental entender que la simulación no es aprender a manejar un simulador. Yo creo que eso es clave. Y visto desde ese punto de vista, tiene que tener una fundamentación desde el punto de vista académico, pedagógico, y por lo tanto implica que no comencemos a ver esto como un instrumento totalmente de habilidad y destreza. Muchas personas piensan simulación es sinónimo de canalizar una vena, hacer una intubación endotraqueal, todo lo que es habilidad y destreza técnica. Esto puede ir mucho más allá, ¿no? Con el paciente estandarizado, con una simulación híbrida, con una simulación de alta fidelidad, desarrollando no solo la parte de habilidad y destreza técnica, sino la parte profesional. Entonces, ese training lo debe hacer el docente que está encargado de la formación del médico y depende del programa educativo específico de las universidades. Es decir, no se puede convertir en un negocio en el cual las personas que venden el simulador son las personas que al mismo tiempo son instructores pedagógicos de la simulación. Se necesita que haya capacitación académica de quien está transmitiendo esta estrategia, no solamente quien vende el simulador. Yo creo que eso es parte fundamental de ese proceso y es centrar, por ejemplo, las guías que se utilizan inclusive una guía de procedimiento
dependiendo de la institución, es la institución la que coloca lo que desea y como desea que hagan el proceso, y eso le va dando identidad institucional. Yo puede que coloque una sonda vesical de determinada manera, pero los de la otra institución, dentro de su guía, está que esa sonda la colocan, pero colocan un campo diferente, hacen otro alistamiento diferente, y eso le da identidad. Entonces, ¿lo debe hacer quién? La institución universitaria es la encargada de estar diseñando las estructuras académicas que rigen el desarrollo de la simulación, no quien vende el simulador ni la persona que está tratando de hacer eso. Yo veo que hay una tendencia a que me avalen, que me certifiquen como instructor en simulación, etc. Me encantaría que la tendencia fuera, yo quiero que me avalen es como educador, porque es que esto necesita saber educación y aplicar una estrategia que es la simulación. Entonces, no comprar el curso y que me digan, ya tengo un registro como simulador, no es la idea. Hay que ir mucho más al fondo y llegar a que sean las instituciones las que se apropien y comiencen a dar identidad de formación a través de la simulación. Entendido, sí. Y hay un histórico aquí en el Ecuador relacionado con el tema de quién acredita o qué acredita o por qué acredita. Porque, por ejemplo, una es la visión de la academia que está formando sus espacios, su organización, sus docentes, y otra es la visión del acreditador que viene y me dice, en el año 2013 me voy a poner, para tener un laboratorio de simulación usted debe tener un maniquí de RCP, un BBM y un DEA. Si me muestras estas tres cosas, está haciendo simulación. Y uno dice, eso no es simulación. Después ha ido creciendo la cosa y el día de hoy te dicen, usted tiene que tener espacios para aprender destrezas quirúrgicas, gineco-obstétricas, pediátricas y clínicas. Lo que interpreta a veces la universidad es, necesito un quirófano, necesito una sala de partos, necesito un área pediátrica y necesito un consultorio. No están diciendo eso. Están diciendo que necesitas espacios donde demuestres que estás enseñando eso, ¿verdad? Hay procesos de acreditación a nivel internacional de facultades de ciencias de la salud y de centros de simulación. Y obviamente sabemos que cada realidad es diferente, pero hay estándares mínimos a seguir. Un poco la experiencia, he palpado un poco la experiencia del CONOSUR en relación al crecimiento de las universidades, la estandarización de la formación. ¿Cómo estás llevando esto desde la parte académica en la acreditación de instituciones de ciencias de la salud? Ya, primero que todo, la acreditación de escuelas de medicina acredita procesos. No es un checklist. Él no viene a ver si tiene salas de clases, si tiene centro de simulación, si tiene FANOVA, sino viene a ver procesos que facilitan y que permitan que la escuela de medicina logre su norte, y su norte es el perfil de egreso. Y en ese perfil de egreso hay docentes formados, admisión de estudiantes, las asignaturas, las estrategias que se enseñan para lograr el perfil de egreso. Entonces, la simulación no se les pide a las escuelas de medicina que tengan centro de simulación, sino que ellos digan qué estrategias de proceso de enseñanza utilizan para conseguir su perfil de egreso. Si dentro de esas estrategias de enseñanza les facilita esta herramienta que es la simulación, o los fantomas, ¿cierto?, les facilitan el proceso, lo tiene que tener. Pero no es una obligación que tengan centro de simulación. Nadie le ha pedido a las facultades de medicina o facultades de ciencia de la salud del mundo que tengan centro de simulación. Muy por el contrario, deben nacer, como muy bien decía el doctor Amaya, producto de una necesidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo necesito enseñar o de una autoevaluación, ¿cierto? Porque ese es el eje principal de una acreditación, que yo me autoevalúo y veo las brechas o las oportunidades de mejora que yo tengo. Si en esa autoevaluación yo veo que mis alumnos no están adquiriendo todo el proceso global en un área determinada, significa entonces que tengo que incorporar una herramienta de enseñanza, y esta herramienta es la simulación. Entonces, dejar con claridad que los procesos de acreditación nacionales e internacionales no piden que exista un centro de simulación, no está puesto en ningún lugar. Lo que se mide o lo que se ve tampoco es un checklist de cosas que quiero que vea esto, no. Esto se ve procesos de enseñanza-aprendizaje para el logro del perfil de egreso. Si en ese proceso
y dado la autoevaluación de la misma escuela ve que necesita un centro de simulación para ver la curva de aprendizaje, porque sus alumnos tienen otro proceso de admisión, necesitan un mayor tiempo de exposición a ciertas técnicas, habilidades, también necesitan que aprendan comunicación o comunicación entre pares o entre los docentes con los pacientes, ahí se van incorporando. Pero en ningún lugar uno llega a acreditar una escuela y dice, muéstrame el centro de simulación. No, muy por el contrario, dice, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza, aprendizaje que usted tiene para todos estos logros, resultados que tienen las competencias? Muéstreme la matriz, y en esa matriz, usted hace clases de esta manera, hago ABP, de esa ABP los complemento con laboratorios virtuales, aquí los alumnos antes de irse a un campo clínico pasan por un centro de simulación, porque cuando los envío se van todos estandarizados con el mismo nivel de adquisición del proceso de enseñanza, pero es una herramienta, no es un elemento esencial para una escuela de medicina. Muy bien, muchas gracias. Sí, es súper importante aclararlo. Y también pues la simulación o esta herramienta de simulación es un espacio importante para generar investigación. Hemos visto un crecimiento de investigación en Latinoamérica muy interesante a través de la simulación. Sin embargo, creo que todavía es muy pequeño o muy puntual. Y aprovechando la oportunidad que estás en un comité de ética e investigación, quisiera preguntarte, Galo, ¿hay alguna dificultad para hacer investigación en simulación? No debe existir esa dificultad. Tal vez hay un malentendido en la relación de que si vas a utilizar a un paciente simulado, este paciente debe tener firmado un consentimiento de que va a ser un paciente simulado. Y tal vez todos los participantes de esa simulación deban firmar un consentimiento. Si nosotros queremos hacer investigación, hay algunas investigaciones o algunos objetivos que podríamos sacar. Por ejemplo, la cantidad de uso que se da en una simulación, la cantidad de veces que necesitan los estudiantes realizar una destreza para aprender. Hay varias aristas en las cuales se puede hacer investigación. Investigaciones cualitativas, cómo los estudiantes o los residentes se sienten con la atención de un maniquí, cómo se sienten después de hacer una tarea de debriefing, cómo se sienten ellos. Son estudios cualitativos que podrían hacer, pero sí se pueden realizar. Lo que sí se necesita es que tengan clara, como siempre he dicho, la pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación está clara, toda la metodología, los objetivos van a estar claros y van a poder realizar la investigación. El comité de ética lo que va a realizar es revisar si esa investigación tiene riesgo o no lo tiene, y de acuerdo a eso va a evaluar la investigación. Pero no es una barrera para hacer investigación en simulación. Muy bien. Yo quiero hacer una observación ahí importante. Quien certifica a las personas desde el punto de vista de idoneidad de las competencias y está autorizado para hacerlo son las universidades, no las asociaciones, ¿cierto? Por lo tanto, para mí, y es un criterio que se podría discutir y lo puedo sostener, es muy importante que las instituciones universitarias asuman esa cualificación, no las asociaciones, porque también se torna de que si está avalado por la asociación, tal vez el proceso, la calidad de estas cosas, pero la formación como tal debe ser avalada por la institución universitaria. Eso sí lo tengo como un principio muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se está volviendo también de que si no está avalado por la asociación tal no tiene valor, no es la asociación, realmente es la institución universitaria la que debe generar ese valor agregado. Por lo tanto, la institución debe velar por capacitar y es ella la que debe decir, sí, yo lo certifico como que está capacitado porque soy una institución de formación, no es el aval de las demás cosas. Eso para mí era importante aclararlo. Y lo otro, por ejemplo, puedo hacer investigación in situ en el hospital. En ese caso también es una forma que puedo hacer de observación para la investigación que ha dado muy buenos resultados, y todo va
que no necesita un aval, sino simplemente es generar la necesidad de hacer esa cultura institucional de la investigación, no solo en el campo de la simulación, en todo, porque no tenemos cultura de investigación en Latinoamérica. Entonces, lo que nos toca es desarrollar culturalmente la investigación de los estudiantes de medicina y que vaya más allá y trascienda al punto de que haya inquietud, y a los profesores que nos den espacio, porque muchos docentes no tienen espacio de hacer investigación en esas cosas. Entonces, yo sí quiero hacer énfasis en esos puntos que son fundamentales. Muchas gracias, Doc. Y una última pregunta relacionada con este tema es que Galo mencionó que aquí en el país el estudiante de Ciencias de la Salud, de Odontología, de Enfermería y de Medicina tiene que cumplir un examen. Ese examen es teórico y si es que cumple ese examen puede hacer su rural. Significa que a la larga no me certifica, digamos, entre comillas, la universidad en mis competencias, sino un consejo de regulación de la educación superior acá. Ok, ese es un punto, pero ahora se espera que para el año 2030 esta evaluación sea teórica y práctica. Lo que significa a la larga es que no estamos creyendo mucho en que la universidad está haciendo su papel, sino estamos viendo, a ver, vengan acá y veamos si es que la universidad les formó bien. Bueno, hay muchas instituciones que están un poco en un corre-corre en este momento para hacer esos espacios prácticos, porque dicen, y en el 2030 va a suceder esto. Te cuento, esa experiencia en Colombia ya está superada. Nosotros desde hace 6 años se está haciendo, en Colombia existe un examen que es al mejor interno del país. Entonces se hace una evaluación escrita en la cual se sacan los mejores puntajes de todo el país de los médicos de internado del último año, antes de ir al rural. En ese momento, ya desde hace 6 años, y lo aseguro porque yo era quien coordinaba ese examen, se le hace un examen ECOE a todos los 10 mejores puntajes del país. ¿Eso qué hizo? Hicimos las estaciones, son 10 estaciones que se hicieron en la universidad y en otra institución, y se cualificaba y se veía si el mejor interno escrito era el que realmente tenía competencias de razonamiento, toma de decisión y la parte técnica a través de un ECOE o un OSCE, el examen objetivo estructurado. ¿Qué está pasando? Que los mejores exámenes escritos no sacaban el mejor puntaje. Y el premio de esto era que tenían cupo de una vez directamente a la especialidad que quisieran en la universidad. Entonces es algo que ojalá se emule en muchos países y no es solamente el que tenga el mejor puntaje escrito, sino ver la competencia. Ahora, hay que aclarar lo siguiente, la simulación hace evidente los elementos que componen las competencias, pero la competencia solo la veré frente a la realidad del paciente. Eso también es clarísimo. Entonces yo podría completar exámenes, por ejemplo, hacer un SEX, que es el Clinical Examination Test, que lo hago en vivo y podría ser complementario y hacer un examen de este estilo más un ECOE, más el examen escrito, y tal vez sí estaría diciendo la persona que se desempeña mejor en vivo en la competencia, el que tiene mejor formación de calidad a través de un ECOE y el que realmente me demuestra que cognitivamente hizo un buen examen, ese debería ser cualificado mejor. Entonces creo que hay cosas por optimizar en la educación y el día que hagamos todo este tipo de exámenes de competencia, de elementos que componen la competencia más el saber, tal vez estamos haciendo una evaluación un poquito más holística. Te cuento el caso de Chile. Por favor. En Chile tenemos lo que se llama ahora EUNACON, el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina. Ese nace de la propia Asociación de Facultades de Medicina de Chile alrededor del año 2001-2002. Puedo equivocarme en los años, la edad ya me está afectando en la memoria. Pero, y nace como examen médico nacional, pero nace como una retroalimentación a las propias escuelas, que era un examen voluntario en que los internos o los egresados se presentaban y se sabía cuál era el nivel de conocimiento que tenían en medicina interna, en salud pública, en obstetricia, ¿cierto? Y se le pasaba a la escuela el resultado y la escuela decía, mira, estoy bajo en medicina interna, entonces tengo que mejorar mi enseñanza en la medicina interna. Eso es por un lado. Y por otro lado, después en Chile existe un gran empleador que es el Ministerio de Salud, que es el Estado. Y este gran empleador dijo, bueno, yo voy a contratar a todos los médicos
que les voy a hacer una prueba de suficiencia, que lo hacen todos los empleadores. Todos los empleadores te hacen un examen psicolaboral, ¿cierto? Un examen psicológico, esos son los test de habilitación, más un examen de conocimiento. Entonces él dijo, voy a hacer un examen de conocimiento, pero se lo voy a destinar a quienes son los expertos en formación de médicos, que es la Asociación de Facultades de Medicina de Chile. Y se crea una ley en que dice que toda persona que desee trabajar en el sistema público chileno y quiere ingresar o quiere ser becado en su programa de formación de especialista por el gobierno de Chile, tiene que haber aprobado ese examen de suficiencia. Entonces, dos cosas a aclarar aquí. Primero, el título lo da la universidad, está dentro de su autonomía. O sea, la persona puede egresar y trabajar en el ámbito privado y nadie le va a decir nada. Ahora, si esa persona quiere trabajar en el sistema público chileno, tiene que dar la prueba que pide como de conocimientos que lo está pidiendo el gobierno. ¿Y se lo pasó a quién? Afortunadamente a Sofamech. Entonces, la propia Sofamech, los propios académicos de las 25 facultades de medicina que pertenecen a Sofamech, que realizan la construcción de las preguntas y que va relacionado con la formación de los propios educandos, de los propios egresados. O sea, no se le está preguntando nada extraordinario. La ley dice que el UNACOM tiene que tener una parte teórica de conocimiento y un aspecto práctico. Pero como el aspecto práctico, los chilenos realizan un internado de 2 años, de las 4 especialidades primarias, se homologa o se convalida el internado de 2 años del examen práctico. Entonces no tienen que hacer ECOE. Entonces el chileno, en el caso del chileno, tiene que rendir el examen de UNACOM si quiere trabajar en el sistema público. Si no, no lo rinde. Si quiere una beca ministerial para su formación de médico, tiene que ir porque es el Estado que le está pidiendo, es un requisito del Estado. Los títulos de médico son de la autonomía universitaria. ¿Qué ocurrió también? Que había muchos extranjeros que se iban a estudiar a Chile y había que validar los títulos. Yo hablo de revalidación y no validar. ¿Por qué? Porque el título ya viene validado de su casa de estudio y para trabajar hay que revalidarlo. Entonces había solo una universidad que validaba los títulos, que era la Universidad de Chile. Hubo una gran migración y se formó lo que nosotros llamamos un cuello de botella. Es decir, había mucha gente en lista de espera. Entonces dijeron, bueno, en la ley se incorporó que para revalidar el título de los médicos extranjeros, ellos tenían que rendir el UNACOM. Y rendir el UNACOM era rendir el aspecto teórico y el aspecto práctico. Entonces ese es el rol que tiene el UNACOM, un gran empleador que dice, si quieres trabajar conmigo tienes que aprobar este sistema, y para el extranjero, si tú quieres trabajar en Chile, si quieres que te revalidemos el título, porque quien lo valida es el gobierno de Chile, dice, tienes que aprobar este examen. Esa es la historia que hay, pero nace como una retroalimentación para las propias escuelas, que fue muy bueno. Cuando habían apenas 12 escuelas de medicina, y empezaron a decir, bueno, veamos cómo lo estamos formando, tengamos retroalimentación, y fue muy bueno. Y de ahí ya fue creciendo a lo que es ahora el UNACOM. Genial. Es muy importante. Nosotros estamos recién en los primeros pasos de este tipo de evaluaciones en el país, porque también hay historias de estudiantes que llevan dando este examen que se abre solo cada 6 meses, ya 12, 15 veces, y no lo pasan. Entonces, ¿qué está pasando en la formación? Es un jalón de orejas de las universidades, pero también hay que hacer algo para ver qué está sucediendo ahí, ¿no? Me gustaría un poco... Disculpa, pero por eso es importante entregarle la información a cada una de las escuelas de manera separada. ¿Y por qué manera separada? Hay que evitar el problema que tuvimos nosotros en Chile en un inicio, en la época de los 2000, que se formaba un ranking. O sea, estas son las escuelas, los puntajes de la escuela, y decía, esta es la mejor escuela porque tiene el mejor resultado. A Sofá me dijo, no más ranking, no hacemos más públicos los resultados, sino que a cada escuela de manera individual se le mandan los resultados de su egresado. Y con eso tú tienes la retroalimentación. Dices, sé que estoy bajo en salud pública, veamos lo que está pasando en mi plan de estudio en salud pública. Entonces, no basta, no hay que pensar que esos exámenes solo son para que una persona ingrese a trabajar a un lado o continúe su título profesional, sino que es una retroalimentación para los que ya se están formando. Mientras no le entreguen la información de ese resultado de los egresados a la propia escuela, la escuela no va a saber cuál es la deficiencia que tiene y no lo va a poder mejorar. Hay que verlo como una herramienta de educación médica. Genial. Y de retroalimentación. Exactamente. Así es.
Ahora, yéndonos a otro espacio, y ahí me podrías ayudar, Galito. Hasta ahora hemos estado hablando de educación de pregrado, ¿sí? ¿Qué pasa con el pregrado, con las destrezas, con las competencias en la formación y la simulación? Porque muchos colegas literalmente están en esta partecita puntual de decir, no, si eres cirujano tienes que estar en el hospital y tienes que estar ahí. O sea, ¿qué sucede? ¿Se hace simulación? ¿No se hace? ¿Tienen experiencia los posgrados en la universidad? Sí, para el 2015 se crearon 17 posgrados en la sede Quito de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, bajo la doctora Susana Alvear. En ese momento nosotros revisamos muchas literaturas al respecto. Por ejemplo, no recuerdo bien los números, pero para que un cirujano sepa hacer una apendicectomía necesitaba al menos haber pasado 100 cirugías de apéndice con su tutor y practicando, ¿sí? Pero previo a eso tenía que haber pasado 10 veces en el simulador haciendo la simulación de la extracción del apéndice. Lo mismo para una cesárea, para un parto, habían esos números. Si bien es cierto, esos números solo te dicen el número de veces que un estudiante de posgrado necesita practicar, creo que sí es conveniente que cada uno de los posgradistas, bajo sus destrezas, sus conocimientos, puede superar ese número de veces o no lo puede superar. Sin embargo, creo que nos falta mucho investigar acerca de eso. Creo que las competencias, como bien lo mencionaron mis colegas, son conocimientos, destrezas y habilidades que necesitan los médicos en cada una de sus especialidades para desarrollar y para poder brindar una buena atención médica a los pacientes. Muy bien, muchas gracias, Galito. Yo quisiera, Doc. Sí, solo porque es experiencia. Sí. En la Javeriana, pues quien esté enterado donde yo estaba allá en Colombia, cuando yo llegué no había simulación en todo el posgrado, porque los de posgrado también eran reticentes, pues, porque todo se aprende en la realidad del paciente. Cuando terminé, todos los posgrados hacían simulación. Genial. Todos. Y todo pregrado hace simulación, no solo los que están de quinto semestre en adelante, desde primero hasta 12 semestres, todos hacen simulación y todo el posgrado. Pero entonces iba a ser una observación pequeña y es, por ejemplo, ya teníamos urgencia, o sea, residentes de urgencia, residentes de gineco, de pediatría. Por poner un ejemplo, los residentes de urgencia sabían que todas las semanas había simulación y tenían que ir a hacer un caso de simulación de alta fidelidad. Y era una evaluación formativa, o sea, no es por horas de trabajo ni nada, no, es que estaba dentro de su programa que semanalmente hacía una sesión de simulación de urgencias y ellos ya al final decían, bueno, esta semana tenemos que ir allá a hacer un caso de esos de urgencias porque formaba parte de eso, pero sobre todo que recibían y hacían una evaluación formativa de su desempeño. Les hacían debriefing después de cada evaluación. Entonces se genera una cultura que no es solamente cuantitativa, sino cualitativa y formativa, y eso es fundamental en la calidad de formación. Sí, ese es un camino que tenemos que seguir. Sí, y también tenemos que hacer lo que mencionamos al inicio, no solo es el residente de emergencias o el médico recién graduado. Tenemos que empezar a trabajar en equipos interdisciplinarios. O sea, ¿qué pasa cuando hay un paro en un hospital? Actúa el residente, actúa el tratante, actúa el estudiante de medicina, actúa el interno, actúa la estudiante de enfermería, actúa el señor que saca el laboratorio, actúan muchas personas y a veces no tomamos en cuenta en simulación ese trabajo en equipo, y eso es lo que ha llevado en otros países a hacer estudios acerca de interprofesionalismo en espacios de simulación, y se ha visto muy buenos resultados en ese aspecto. Sí, así se hace.
Ya para ir cerrando, primero quiero volver a agradecer a quienes son nuestra casa acá el día de hoy, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, en el marco del Congreso de Educación y Ciencias de la Salud. Y quisiera que los ponentes el día de hoy que me acompañan dejen un pequeño mensaje hacia los que nos están escuchando sobre qué es hacer simulación. Eso, sobre todo para esas personas que son autoridades académicas o autoridades rectores de instituciones, que están buscando ese camino de hacer simulación, pero que se están tropezando con el proveedor de los equipos médicos, que se están tropezando con un listado que me pide el acreditador y que no saben dónde ver para hacer simulación. ¿Cuál sería el mensaje para ellos sobre lo que es hacer simulación en ciencias de la salud? Pues yo muy corto diría, hacer simulación ya no es lo que me tocaba hacer hace muchos años, de convencer que esto es una estrategia que hay que hacer, porque no, eso ya es, los mismos estudios han llegado a esa necesidad de tener la simulación como estrategia didáctica, posicionarla donde debe estar. Es una estrategia didáctica y evaluativa que me ayuda a capacitar a ese estudiante para que haya seguridad psicológica de parte de él y que haya seguridad del paciente y seguridad de él, y sobre todo favorecer el aprendizaje significativo. Estoy hablando de términos ya muy... Y es que, ¿qué tiene el estudiante previo para yo agregar el nuevo conocimiento y para lograr un desempeño ideal? Entonces esto cumple con esos criterios. Me favorece el aprendizaje significativo, la seguridad psicológica, la seguridad del paciente, y obviamente va a desarrollar no solamente la parte de habilidad técnica, sino la parte de potencializar lo que es el desempeño profesional a través de habilidades profesionales. Cuando lo veo así, debo estudiar y hacer que mis docentes estudien qué es simulación, avalar a esas personas y no comprar simuladores solamente por tener un boom y un muñequito que demuestre que hay un espacio de simulación. Es tal vez lo único. Genial, doctor. Bueno, ¿qué más decir después del gran experto en simulación que tenemos aquí en Latinoamérica? Él ha formado diferentes personas, perfeccionado y ha montado centros de simulación. Concuerdo completamente con él. Y solamente complementar que es una herramienta, una estrategia, ¿cierto? Y que como estrategia va a depender de lo que necesita enseñar cada escuela de medicina. Y insistir que los procesos de acreditación no solicitan que existan centros de simulación ni fantomas determinados. Cuando se va a acreditar una carrera de medicina, lo más importante es saber cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por ende es una herramienta. ¿Qué es lo que se tiene que adquirir? Lo que necesita la herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal vez no necesitamos un centro como esto, tal vez necesitamos solamente un box con sala espejo, con pacientes estandarizados, porque lo que necesita la escuela en ese minuto es la comunicación con el paciente. Entonces tenemos el paciente estandarizado, no necesita un fantoma, paciente estandarizado, en que se le enseña a comunicarse con el paciente, y tenemos los otros 20 alumnos viendo por la sala espejo cómo se hace una comunicación adecuada. Entonces es una herramienta, es un instrumento didáctico para cumplir el perfil de ingreso a la carrera. Y va a depender de las brechas, de las necesidades que tenga la escuela, para ver qué es lo que necesita como simulador. De acuerdo. Muy poco que decir después de esos comentarios. Sí, al ser una herramienta, creo que me voy a ir a la parte de investigación. Al ser una herramienta de formación médica, también necesitamos evaluarla. Y para evaluarla necesitamos realizar investigación. Sí, entonces, abrir la mente a que todos estos procesos de educación pueden ser evaluados a través de una investigación, y no existe barreras para realizarlo. Ahí podremos hacer investigación cuantitativa, investigaciones cualitativas, con varios enfoques para saber si esta estrategia está funcionando en cada una de nuestras escuelas de acuerdo a las competencias de salida de cada uno de los médicos que estamos formando en este caso, o enfermeras, ¿no? De acuerdo. Profesionales sanitarios, muy bien. Quiero agradecer a todos por haberme acompañado acá, y a CIDGEL, al equipo de CIDGEL, en este espacio, en este episodio especial que lo hemos hecho en la Pontificia Universidad Católica sede Ambato, en el marco del Congreso de Ciencias de la Salud, y pues invitarles a los que nos están escuchando y viendo
a que si están interesados en lo que es la educación en ciencias de la salud, pues aquí tienen grandes referentes en lo mismo, y poder contactarnos y poder conversar para poder lograr que a la final ese paciente, esa persona que necesita asistencia médica, tenga una asistencia a través de un profesional bien formado. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.